personajes de pensamiento liberal. Uno de ellos, Vicente Rocafuerte, invitó a profesores evangélicos para que ayudaran a implementar un método con el que se buscaba educar en corto tiempo y masivamente a la población. Las escuelas lancasterianas se inspiraban en la obra de Joseph Lancaster, un pastor protestante, lo que provocaba la desconfianza del público católico. Con la muerte de García Moreno se liquidó el proyecto de un Estado con religión oficial. Sin embargo, bajo el nuevo orden liberal, la educación católica recuperaría su espacio en medio del laicismo del Estado, en unos casos por mérito propio y también por la gestión política de sus representantes. Uno de los sacerdotes muy sagaces en la misma época liberal y muy amigo de Eloy Alfaro, el arzobispo González Suárez, planteó la libertad de enseñanza religiosa como parte de la fundamentación de la libertad de pensamiento. Y eso en mucho paralizó al propio liberalismo, porque bajo la idea de libertad de enseñanza religiosa, sustentada en la libertad de creencias del liberalismo, el liberalismo ya no pudo actuar. Entonces la Iglesia más bien se dedicó a fomentar la educación privada y católica que se construyó después del propio, en uno de los ejes fundamentales, bien su situación de parte de la Iglesia católica. La separación entre Iglesia y Estado resultaría beneficiosa para el país. Reducir la religión y la creencia religiosa al ámbito privado, garantizando al mismo tiempo por las dos constituciones, 1896 y 1906, la libertad de cultos, la libertad de creencia, la libertad de religión, quedó en ese ámbito privado y eso ha contribuido a que los ecuatorianos veamos los procesos que sí se tuvo en el siglo XIX. El registro de los matrimonios y entre otros datos estuvo bajo el control de la Iglesia. Con Revolución Liberal, esta información local para la sociedad pasó al ámbito público. Otra de las acciones que emprendió el liberalismo, no tanto por enfrentar a la Iglesia, sino por crear una institucionalidad nacional. Y por consiguiente, la creación del registro civil era una necesidad histórica para garantizar que el Estado tenga el registro de sus ciudadanos. De paso, ello sin duda golpeó también a la Iglesia, porque la Iglesia era la que había mantenido el registro de nacimientos, de funciones y sin duda matrimonio, porque el matrimonio eclesiástico era lo que había existido antes de la Revolución Liberal, pero es un registro privado. Necesitábamos un registro público. Es lo mínimo que se podía esperar de un Estado en modernización. La Revolución Liberal también secularizó cementerios, con lo cual restó parte de esos ingresos que había poseído la Iglesia y de la cual hacía negocio. No había ya la venta de indulgencias como existió en la Edad, pero según el lugar del cementerio que se ocupara, y a veces se decía que mientras más cerca esté a la iglesia y se pague mejor por ese sitio, más rápido se iría al cielo. La revolución alfarista cambió en muchos aspectos al Ecuador. El laicismo modernizó la sociedad y sentó las bases para transformaciones políticas y económicas que debían completarse años después. El Estado laico significó la secularización de la educación, la secularización de los cementerios, buena parte de ellos al menos, la secularización del registro civil, la secularización de las organizaciones de trabajadores. Es decir, era una sociedad distinta a la que devenía del esfuerzo liberal de cambiar la sociedad ecuatoriana. Y ese es el cambio más profundo que se ha dado en la historia ecuatoriana. Después del asesinato de Alfaro y la dirigencia radical, se recompuso el poder de la oligarquía, ahora aliados en la sierra y la costa. Se restableció la presencia en las instituciones educativas y en espacios que estaba el Estado, como en las regiones de frontera, donde las misiones católicas y evangélicas más tarde fueron parte de los procesos de colonización de estas tierras en los márgenes de la sociedad. En el gobierno de Federico Páez se sellaría el modus vivendi entre el Ecuador y el Estado
que vendría hoy el marco de relación que sustituyó al extinto Convento de García Moreno. Y espacio publicitario. Mami, ¿por qué se va él? Lo que pasa es que está libre de humo, mi amor. No se puede fumar aquí adentro. ¿Acaso tenía la oreja roja porque fuma? Su oreja y la de todos está roja. Que en la Asamblea Nacional están hablando... Sí, en la Asamblea Nacional hablando bien de ti, de tu derecho a un ambiente sano y libre de humo. Aprobó la Ley de Control del Consumo del Tabaco que protege a los y apoya a la prevención del tabaco, especialmente entre los más jóvenes. Así que no se públicos o privados de trabajo, de atención público y tampoco en espacios dedicados a la salud y educación. ¿Y a ella por qué se le puso la cabeza roja? Asamblea Nacional. Asambleísta provincial periodo 2013-2016. Liana Guzmán. País. Movimiento Alianza País. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, no sea diferente. Cerca de mí, con mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo, con nosotros. Y cuando hay batalla, contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. De espacio publicitario. El Estado laico es garantía para la convivencia y respeto entre las diferentes religiosas. El sentimiento religioso está presente y irá estando en el pueblo ecuatoriano. En términos prácticos, y aunque puede haber quienes añoran etapas ya su historia, la actitud del Estado frente a la diversidad de comunidades de fe tiene más bien la forma de un laicismo blando. Este es un laicismo blando, me parece bueno el término, por dos razones. Primero, porque la sociedad ecuatoriana sigue siendo profundamente religiosa. Y como Estado laicamente religioso con sociedades profundamente católicas. Y en segundo lugar, porque reconociendo esta realidad del Estado, no solo por el modus vivendi, sino por otros motivos, las leyes de educación han financiado la acción de la Iglesia y han vuelto a establecer una relación imbricada entre Iglesia y Estado. Por un lado, esas regulaciones tienen a un cardenal como Iglesia y lo después de los hasta el hecho de que la escuela ya no en Robamba o en fiscomisional estén financiados implica que efectivamente en relaciones Iglesia-Estado que por lo demás en algunos casos para el país. La mirada hacia el siglo XIX es que una de las cosas que hay que el Faro y a la revolución liberal, la libertad religiosa de la que hoy todos nos beneficiamos. Está consagrado en la Constitución, en el artículo 66, la libertad religiosa, la libertad de profesar cualquier religión y de cambiarse de religión de acuerdo al criterio y a la disposición que tenga la persona. La Constitución del 2008 garantiza el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o sus creencias y a difundirlas individualmente con las reglas en el respeto a los derechos.
En este momento en el Ecuador todavía esa libertad religiosa no ha podido desplegarse en toda su amplitud. El laicismo del Estado tiende a ser antirreligioso, a suprimir la presencia de la religión en todo espacio público. Musulmanes, la comunidad islámica aquí en el país se siente totalmente confortable en su estado. Que se entiende es que respeta todas las religiones y da, entre comillas, por igual a todas ellas, ¿verdad? Así como escuchamos opiniones diversas respecto del alcance de la libertad religiosa en nuestro país, también existen apreciaciones acerca del trato igualitario que cada comunidad religiosa espera de parte del Estado. Aunque la norma constitucional asegura a todos los ciudadanos la igualdad de derechos, la Iglesia y comunidad de fe a su legítima valoración de la tradición y la costumbre. Nunca hemos pretendido tener una privilegiada otras confesiones religiosas, sino que, pues entiendo yo que el peso natural de la presencia real en las conciencias de las personas se traduce en una mayor o menor también presencia pública. Los musulmanes pudiéramos decir, bueno, representamos de la población mundial, es decir, millones de habitantes en el planeta somos musulmanes. En tanto, grupos organizados de las iglesias de fe mantienen sus particulares criterios sobre los alcances del Estado laico. Sin embargo, hay nuevos escenarios sociales que reclaman un debate público sobre enfoques de derechos, frente a lo cual las diversas posiciones religiosas parecen coincidir. Y nosotros entendemos que es un atropello de nuestros derechos el imponernos por un modelo de matrimonio. No es la institución que por siglos hemos vivido y hemos tratado de sostener como clave de la convivencia social. En eso, por ejemplo, estamos coincidiendo con muchos hermanos, no solo cristianos, sino también entiendo que a nivel nacional los musulmanes en esta misma sensación de inconformidad. No necesitamos hacer mucho esfuerzo para cerciorarnos de eso, ¿verdad? Que hay diferencias, posturas, maneras de la vida, y entonces no quiere decir que nosotros estemos en contra de una manera de convivencia de individuos. No estamos obligados a ceremonias que están en las funciones de cada uno de nosotros. La experiencia histórica, sobre todo de América, muestra movimientos por la justicia impulsados por hombres y mujeres profundamente religiosos y humanistas. El Estado laico y el espacio público y de la ética pública, pistas que nos permiten vivir hoy con los valores que más apreciamos de la Iglesia y nuestra sociedad. El laicismo no se con el Estado, eso es muy importante. El laicismo es una buena concepción de la sociedad, de una sociedad en la cual la gente no puede ser medida por lo que piensa. La gente puede tener las expresiones religiosas, ideológicas, políticas que crea conveniente dentro del marco de la ley y la moral, pero no coartada por la autoridad religiosa. Espacio publicitario. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3. Reducir la religión
y la creencia religiosa al ámbito privado, garantizando al mismo tiempo por las dos constituciones, 1896 y 1906, la libertad de cultos, la libertad de creencia, la libertad de religión, quedó en ese ámbito privado, y eso ha contribuido a que los ecuatorianos veamos los procesos que sí. Con la muerte de García Moreno se liquidó el proyecto de un Estado con religión oficial. Sin embargo, bajo el nuevo orden liberal, la educación católica recuperaría su espacio en medio del laicismo del Estado, en unos casos por mérito propio y también por la gestión política de sus representantes. Uno de los sacerdotes muy sagaces en la misma época, el liberalismo ya no pudo actuar. Entonces la Iglesia más bien se dedicó a fomentar la educación privada y católica que se construyó después del propio, en uno de los ejes fundamentales, bien su situación de parte de la Iglesia católica. La separación entre Iglesia y Estado resultaría beneficiosa para el país. Personajes de pensamiento liberal. Uno de ellos, Vicente Rocafuerte, invitó a profesores evangélicos para que ayudaran a implementar un método con el que se buscaba educar en corto tiempo y masivamente a la población. Las escuelas lancasterianas se inspiraban en la obra de Joseph Lancaster, un pastor protestante, lo que provocaba la desconfianza del público católico. Liberal y muy amigo de Eloy Alfaro, el arzobispo González Suárez, planteó la libertad de enseñanza religiosa como parte de la fundamentación de la libertad de pensamiento. Y eso en mucho paralizó al propio liberalismo, porque bajo la idea de libertad de enseñanza religiosa, sustentada en la libertad de creencias del liberalismo,